Pero me preguntaban sobre el arte conceptual. ¿Qué opinaba yo del arte conceptual? No me acuerdo si me daban algunos ejemplos o no. Y entonces decidí que íbamos a hacerlo, pero al revés de lo que habitualmente es nuestra pequeña galería nocturna. Pero vamos a presentar primero la galería y esta semana vamos a hacer Antigalería Nocturna, el arte que no me gusta. Pues sí, estamos aquí en la Galería Nocturna. Me preguntaban por el arte conceptual y entonces, miren, hay una entrada que existe en mi blog, en mi antiguo blog, No Que Importe, que voy a tratar de republicar, de reeditar en mi página web, a ver si con eso consigo que vengan a ella. Pero la pregunta era, la idea comenzó con esto, miren. Vean ustedes cuidadosamente esto. ¿Ven este cuadro maravilloso? Es un cuadro que dice 27.969.000. 27.969, 27.971. Es un cuadro que empieza, que son números consecutivos uno tras otro, 21.610, 21.611, 21.612. Una vez me encontré este pintor que se llamaba Opalka en el centro Georges Pompidou en París. Y yo verdaderamente quedé aterrorizado porque no hace otra cosa. Es decir, durante 30 y tantos años, el señor Opalka pintó números, pintó cuadros con un número y iba contando esos números hasta llegar al final y en el siguiente cuadro empezaba en el siguiente número. Y dedicó años de su vida a esto. No me lo atino yo a explicar con mucha claridad. Evidentemente el señor se tomaba muy en serio. Esto no lo vamos a negar. Se tomaba muy en serio porque le dedicó la vida a esto. Al mismo tiempo que se hacía la exposición era de varios de estos cuadros iguales a esto. Pues, obviamente cada uno con números consecutivos. Y el fondo musical en esta sala enorme del Georges Pompidou con los cuadros estos de numeritos era Opalka recitando los números. Es decir, cuando él se sentaba a escribir, a pintar, al óleo, sus números, tenía un micrófono e iba leyendo los números. 1.734.218, 1.734.219, como los niños que cantan la lotería, pero toda la vida. Miren. Contaba yo allí, dice, el asunto era serio para Opalka, no digo que no, desde los 34 años de edad hasta su muerte ocurrida 45 años después, a los 79, se dedicó en cuerpo y alma a un proyecto llamado en 1965, Uno a Infinito. Sí, empezó en 1965 a tratar de pintar uno a infinito. Evidentemente creo que sabía que no se puede contar hasta infinito. Y cuando terminó, según sé, llegó al 5.607.249. Este número, 5.607.249, está tan lejos de infinito como uno. Pero el cuadro donde pintó del 4.776.969 al 4.795.472 se vendió en Christie's por 630.000 euros. 630.000 euros. Miren, yo no creo en las vanguardias. Nunca me han gustado las vanguardias. Nunca he entendido las vanguardias. De muy joven, cuando era joven, la vanguardia era la moda. O sea, acuérdense, era la época de Yoko Ono, cuando la gente creía que Yoko Ono era artista.
porque te daba un clavo imaginario para que lo clavaras con un martillo imaginario y te cobraba. Esto impresionó a John Lennon, por cierto. Las vanguardias siempre me parecen vacías. Había vanguardia en el cine. Ustedes, nadie ahora está yendo a ver Teorema, salvo los muy cinéfilos, pero Teorema había que ver Teorema. Teorema de ¿era de Pierpaolo Pasolini? Creo que sí. ¿Qué sé yo? Había que ver Teorema porque era una película importantísima. La película constaba de lo siguiente: hay una familia que tiene problemas, como todas las familias del mundo, y llega un tipo de visita a la casa. Y luego se acuesta con toda la familia, con el papá, con la mamá, con la hija, con el hijo, y creo que con el gato. Y se va. Y entonces todos se vuelven locos. Yo la vi y dije, ¡puf! Pero me dijeron, no, es que tienes que entenderla. Y yo decía, el arte no era para sentir. No, tienes que entenderla. Y entonces me dieron un libro de Pasolini que se llamaba Teorema, y había que leerlo para entenderlo. Este sujeto que llegaba era Jesucristo. Y les daba la verdad a la hora de acostarse con ellos, pero cuando se fue, todos rechazaron a Cristo y entonces cada uno vivía en su propio infierno. Dije, hombre, yo creía que esto era malo, pero ahora sé que es peor, es infinitamente peor. Eran los tiempos en que privaba la música de John Cage, de Stockhausen, de Boulez. Bueno, Boulez al menos tiene cosas que hasta parecen música. Eran experimentaciones artísticas desprovistas de sentimiento. La idea de puedo salirme de los cánones y voy a experimentar sonidos nuevos, sin contenido estético, pero son nuevos, son de vanguardia. Entonces John Cage ponía tornillos en el piano y ponía un juguete infantil tremendo, un pescado que vibraba y lo ponía en el piano, entonces... Y eso era música, y mientras tanto tiraba radios de una mesa. Y eso era música según Cage. Nadie está tarareando eso, nadie está recordando eso. Nadie... Es una curiosidad en la historia. Como es una curiosidad en la historia la poesía concreta y la música y el cine sin sentido, aquel cine de John Lennon y Yoko Ono, donde se llana una mosca sobre la piel de una chica durante horas. Era muy experimental y era muy novedoso y no decía absolutamente nada. Yo me he pasado la vida peleándome contra las vanguardias, esquivando a las vanguardias. Soy un aldeano, si quieren. Lo seré siempre. Todo lo que yo disfrutaba, que se consideraba aldeano, la literatura de ciencia ficción, la literatura de Lovecraft, el rock, los cómics, el cine de musicals y muchas otras cosas más, hoy son consideradas esenciales en el arte. Porque sobreviven, porque tocan el gusto, la emoción, la vivencia, la realidad, la cotidianidad de los seres humanos, como no lo hacen las pinturas hechas arrojando pintura o escupiendo pintura sobre un lienzo. Puede ser muy experimental, puede ser algo que nunca ha visto nadie antes, y eso puede darle cierto interés, pero luego es algo que nunca nadie quiere ver después. Yo creo que el arte es para sentirse. Obviamente cuando entiendes de arte, y esto yo lo discutía por los 16 años con mis amigos, íbamos a la temporada de primavera de la Orquesta Sinfónica Nacional en el Palacio de Bellas Artes en México. Me acuerdo que una vez salí y uno estaba que trinaba. ¿Qué pasó? Es que el pianista falló 2 notas. Esto fue antes de que yo me enterara que Beethoven decía que fallar una nota era irrelevante, pero que tocar sin pasión era imperdonable. Yo esto no lo sabía. Y le dije, oye, pues entonces tú disfrutas menos que yo me lo pasé muy bien en todo el concierto y tú estás sufriendo por 2 notas. Si había 1,000,000 de notas, fallar 2 no es mucho. Y entonces él me decía algo, dice, sí, yo sufro más cuando las cosas salen mal, pero cuando salen bien probablemente las disfruto más que tú. Y dije, mira, ahí puede que tengas razón. Efectivamente, saber de arte a veces te permite disfrutarlo un poco más,
Pero la esencia de esto, según yo, es mi opinión, perdón, es que si tú no tienes idea de arte, si tú no tienes idea de la Biblia, si tú no tienes idea de lo que es el fresco, si tú no tienes idea de quién fue Miguel Ángel Buonarroti, y entras por esa puertecita de mierda de la que he hablado muchas veces, entras a la Capilla Sistina porque se está por detrás, levantas los ojos y ves el techo, vas a sentir algo. Y cuando escuchas a Bach, vas a sentir algo. Y esa emoción es absolutamente genuina. Yo lo comentaba, cuando la gente escucha los Carmina Burana con música de Carl Orff. Los Carmina Burana son poemas del siglo XII y XIII, que algunos tienen su música real, pero que Carl Orff en el siglo XX les puso música. Y les puso una música tan aparentemente espiritual que la gente cree que está oyendo música sacra. Oh, fortuna, velut luna. Dices, ay, mira que eso es maravilloso de estar hablando de Dios y los ángeles. Y dices, no, es que la fortuna es voluble y que la vida te da patadas a la cara cada vez que se le da la gana. Y esa es de borrachos, esa es de unos señores que dicen que hay que beber mucho, y esa es de otros que dicen que los jóvenes hacen el amor muy bonito. Dices, ¿cómo? Esas canciones que suenan tan espirituales, tan eclesiásticas con la música de Carl Orff, son poemas calentorros y de borrachera y de absolutamente profanos. Pero da igual, la emoción que siente la gente cuando cree que está ante música sacra es absolutamente genuina. Ya luego se enterará y a lo mejor puede tener otras emociones nuevas. A todos nos ha pasado que oímos algo cuya letra no entendemos y nos gusta muchísimo, nos enteramos que la letra va por otro lado. Pero la emoción es genuina. El creador y el intérprete te han transmitido una emoción. No será la que ellos querían, pero te la han transmitido. Cosa que no hace el arte de vanguardia. Por lo tanto, detesto, abomino. Y la historia me ha dado la razón de que el arte de vanguardia es postureo, postureo, postureo y postureo. Con toda la sinceridad con la que puede haber manejado sus cosas Opalka, que no se la quito, no creo que sea tan trascendente como El Jardín de las Delicias del Bosco, no creo que sea tan trascendente como la obra de Velázquez, no creo que sea tan trascendente como la obra de Van Gogh, no creo que sea tan trascendente como la obra de los maestros holandeses de los que hablábamos la semana pasada. Con lo cual, la gente seguirá pensando que estoy muy mal de la cabeza. ¿Qué les parece?